¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy estamos entrando en vivo a través de la Coordinadora Ciudadana de Lima Norte. Estamos con nuestro amigo Alejandro de Tu Ruta. Bueno, ahí está. Invitamos a todos también para los que hemos enviado el link para que puedan ingresar y también puedan dar algunas opiniones acerca del conversatorio de transporte público que vamos a realizar el día de hoy con nuestro amigo Alejandro Valencia, invitado especial de Tu Ruta, que nos va a estar también hablando un poco del proyecto, de ya lo que vienen implementando a través de un grupo de jóvenes que han realizado este app, Tu Ruta, ¿no? Más bien te doy el pase, Alejandro, para que nos puedas ir comentando algo mientras voy invitando acá a los amigos que se vayan ingresando al conversatorio. Perfecto, Edison, muchísimas gracias por el pase, pero sobre todo muchísimas gracias por permitirnos participar de este espacio tan bonito, tan impactante para nosotros y tan emocionante, lo decimos con total honestidad, sin ningún tipo de floro. Eh, Nosotros somos Tu Ruta, somos un emprendimiento peruano, yo soy colombiano. Pero en la ciudad, pues la ciudad es así, ¿cierto? La ciudad tiene un concepto de ciudadanía que la compartimos muchas personas, no solamente las personas que nacen en Lima, sino las personas que vienen del interior del país, las personas que vienen del extranjero y por diferentes motivos se quedan en el país, inclusive el visitante turista también adquiere un rol de ciudadano y pues en ese efecto nosotros como ciudadanos somos un grupo de personas, mis socios peruanos, yo colombiano, eh, que hace un tiempo decidimos crear justamente esta herramienta para tratar de mejorar una problemática que como ciudadanos percibíamos. Entonces, eh, eso ahí nace Tu Ruta y como te decía, pues nos emociona mucho conocerlos a ustedes porque uno de nuestras grandes reflexiones es que la ciudad solamente va a cambiar cuando los ciudadanos mismos nos comprometamos a tratar de buscar alternativas que nos ayuden a mejorar nuestros espacios, a interactuar entre nosotros y verlos a ustedes pues es súper esperanzador porque es eso, o sea, es empezar a ver que hay personas que se están uniendo, ciudadanos en sus espacios, preocupados por lo que pasa y no esperando solamente que lleguen los cambios por otros, sino que tratando de poner temas importantes en la mesa que los afectan, que nos afectan y que la idea es que eso traiga nuevas soluciones, ideas, alternativas, formas, diálogos para solucionar y mejorar la calidad de vida que tenemos en la ciudad. Así que eh, súper contentos, realmente emocionados, sinceramente, porque es como que es lo que esperamos que pase en la ciudad, o sea, que todos los ciudadanos nos comprometamos con ella y empecemos a sacarla adelante juntos. Muy bien, Alejandro. ¿Y cómo, a ver, coméntanos acerca de tu ruta, ¿no? ¿Cómo el ciudadano de Lima Metropolitana, de Lima Norte, puede ingresar y qué beneficios le va a traer esto para su movilidad en cuanto al aplicativo que ustedes vienen realizando? Ahí tenemos algunas preguntas también que han realizado en torno, hemos hecho unos gráficos y unas preguntas a las personas que han realizado este formulario a través del Google Form. También te la vamos a hacer llegar en unos instantes, pero bueno, lo primero es tratar de conocer cómo es el aplicativo, qué es lo que tiene, para que más personas conozcan y también puedan ver qué beneficios pueden tener, ¿no? Acá nuestro vecino de Lima Norte, de acá un saludo a todos los dirigentes de acá de Lima Norte, Comas, Independencia, San Martín, Los Olivos, Ancón, Santa Rosa, Caraballo, ¿no? Y Puente Piedra. Eh, Dale, Gracias, Alejandro. gracias Edison, gracias. Bueno, sin spoilear mucho, porque creo que de eso vamos a conversar, todos los ciudadanos pues percibimos una serie de experiencias dentro del transporte público. El transporte público moviliza el 80% de personas de la ciudad a diferentes tipos de, digamos, de ocasiones de movilidad, para estudio, para trabajo, por ocio, por una combinación de ambas, etcétera. Entonces, nosotros como Tu Ruta, pues hemos creado una herramienta tecnológica que es como una especie de guía para utilizar el transporte público de la mejor manera.
no es, digamos que dentro de ese tema, pues caben muchas experiencias, como hablamos. O sea, cuando estamos en el paradero, pues se empiezan a vivir ciertas, digamos, cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo tarda un bus el bus que me interesa en llegar a mi paradero. Entonces, estamos en esa angustia, en esa incertidumbre, en ese desespero, en ese estrés o a veces simplemente llegamos a un paradero y no sabemos qué ruta tomar, entonces debemos por ahí apoyarnos en el ciudadano y a veces el ciudadano no está tan presto de apoyar al otro y no te dice o no confías del todo, entonces estás con esa indecisión, si tomo esta ruta y estás continuamente perdiendo mucho tiempo. Según los estudios que nosotros hacemos y que se hacen en muchas partes del mundo donde el transporte público, digamos que tiene similitudes, la persona pierde casi 2, 3, 4 años de su vida simplemente en temas de pérdidas de tiempos a la hora de utilizar el transporte público. Desde tiempos en exceso de estar en el paradero esperando un bus hasta tomar una ruta que no es, pasarse del paradero, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todas esas problemáticas que, como te decía, la vivíamos nosotros como ciudadanos y todavía lo vivimos porque pues mal hiciéramos decir que ya lo solucionamos y todo, no, estamos trabajando justo para eso, pues decidimos crear una herramienta tecnológica que tratara de integrar o integrara todos los medios de transporte de la ciudad con una experiencia de transporte para la forma como la utilizamos nosotros. Nosotros en la ciudad, ¿cierto? Nosotros conocemos las rutas de un nombre, de una manera, con un apodo, con un alias, por ahí nos guiamos de los colores, nos guiamos del tipo de bus, los paraderos los conocemos diferentes, a veces nos quedamos dormidos porque hay tramos muy largos, entonces decidimos todo eso, unirlo y crear una app que hoy en día es la aplicación más utilizada para el transporte público, una aplicación orgullosamente peruana, creada con ingenieros de la UNI y que además ha sido premiada nacional e internacionalmente y que sirve como un planificador de viajes, como un acompañante a la hora de viajar. Entonces, cuando tú quieres llegar a un destino, tu ruta te dice cuáles son las alternativas de movilidad que pueden convenirte más, inclusive te dice de qué paradero sales, cómo llegar a ese paradero, te configura una alarma antes de que llegues a tu paradero para que no te pases de él, te permite incluso ver para algunas rutas de transporte en cuánto tiempo llega el bus a tu paradero, cosas así eh, que pues en efecto nos ayudan a mejorar nuestra experiencia de movilidad. También nos permite, por ejemplo, enviar reportes ciudadanos si tenemos problemas con conductores, con cobradores de seguridad, de tránsito, de bloqueos de vías, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos creado con Tu Ruta Edison y hace poco, justo pues por ahí para ir comentando, lanzamos otra herramienta hermana de Tu Ruta que se llama Tu Boleto, que es un sistema de pago de pasajes con QR utilizando el celular. Entonces, eso inclusive está en algunas rutas de la zona norte de la ciudad, rutas de San Martín de Porres, de San Corazón de Jesús, de San Diego de Alcalá, por esa zona. Entonces, de San Juan del Lurigancho también. Entonces, en eso estamos. Nosotros dedicamos a crear tecnología para ayudar al ciudadano a moverse mejor por la ciudad y a tomar, y a que los que nos mueven tomen mejores decisiones con información y crear pues como esta conexión. Entonces, eso por ahí es tu ruta. De pronto me extendí. Si hay confusiones, por favor, déjenme en las preguntas eh, para que revisemos. En sí es como un acompañante de viaje para que tomen mejores decisiones a la hora de mover. Muy bien, interesante el, el proyecto de Tu Ruta. Bueno, ya es un aplicativo que está funcionando. Bueno, estamos ahorita esperando también que puedan ingresar algunas personas que están en el grupo de WhatsApp. Ya enviamos el Zoom para que también puedan hacer las preguntas acerca del transporte público, ¿no? Y qué es lo que cada uno piensa acerca del transporte público. Por ejemplo, acá nuestro amigo Alejandro Valencia, con un grupo de amigos peruanos, ha realizado una app para facilitar la vida de muchos limeños o ciudadanos
que tienen problemas al momento de realizar el transporte público. Todos sabemos que el transporte público en Lima Metropolitana es caótico, ¿no? Aparte del tráfico y todo lo que se tiene. No tenemos aplicativos así como tu ruta de repente o el mismo transporte público no lo brinda, ¿no? Estamos a varios años de, de países que tienen un buen sistema integrado de transporte público y también de información, ¿no? Comunicativo y todo lo que se ve, ¿no? En otros sistemas integrados de transporte. Justo de eso también vamos a estar conversando con Alejandro y con las personas que van a ingresar. Ya se envió al grupo del conversatorio, a ver, vamos a enviarle ahí otra vez, vamos a reenviar para que puedan hacer sus preguntas. Más bien, Alejandro, ya para ir siguiendo, hasta que puedan ingresar a algunas Dale, personas dale, vamos que puedan conversando. realizar. Tenemos algunas consultas, de repente tú y los que vayan ingresando nos pueden apoyar o nos pueden comentar acerca de esto. Y también los gráficos respectivos que siempre hemos estado realizando en los conversatorios. Eh, ahora, por ejemplo, ¿no? Preguntamos en qué transporte se moviliza. Bueno, la gente se moviliza mayormente en el metropolitano. Bueno, voy a compartir el gráfico para que también lo puedas ver tú y los que están viendo por el Facebook, ya que se está transmitiendo a través de Facebook esta transmisión. ¿Ya? A ver, ¿dónde estás? Acá está. Y de ahí vamos también haciendo algunas preguntas que han realizado, cómo mejorar el transporte público en, en Lima. No sé si se ve. A ver, voy a ver en el... ¿Se verifica? A ver, Alejandro. Permíteme, ya miro. Sí, sí, sí se ve. Ya. Bueno, si se ve, lo vamos a verificar también en el Facebook si ya se está transmitiendo el gráfico y para seguir, ¿no? Ya, sí, ya se está viendo el gráfico y bueno, por ejemplo, hicimos la consulta en qué transporte público se moviliza, ¿no? Bueno, hay un buen porcentaje, un 21% que indica en el metropolitano, un 30% en transporte convencional que se refiere a micros, buses, ¿no? El transporte convencional en sí, colectivo un 15% indica de los encuestados, obviamente, corredores complementarios donde están el rojo, el corredor amarillo, morado, azul, ¿no? Verde un 14%, tren eléctrico 12% se indican, taxi 5%, auto propio 2% y bicicleta 1%, ¿no? De todos los encuestados que hemos tenido a través de la línea, nos indica eso, ¿no? Un gran porcentaje se transporta en el transporte convencional, que es el mayoritariamente que hay en Lima Metropolitana, ¿no? Eh, Alejandro, a través de tu ruta, ¿cómo se ve o cuáles son las preguntas que indica o quiénes hacen mayor pregunta, ¿no? De acá nosotros vemos que el transporte convencional es el mayoritariamente, ¿no? Si no me equivoco, es casi el 80% de los ciudadanos limeños se transportan en transporte convencional, ¿no? Ya sea en bus, micro, fuera del metropolitano, tren y los corredores, ¿no? Sí, un poco, Edison, esto es un poco, bueno, una pequeña muestra de algo que es más grande, pero que es un buen reflejo, porque mira, si vemos ahí, tomamos el colectivo, que usualmente no es un transporte formal, más la bicicleta, el auto propio y el taxi, tenemos ahí más o menos un 23% y nos resta más o menos un 77%, 80% de uso de transporte masivo, transporte público. Dentro de ese 80, más o menos el 80 de ese 80 es más o menos transporte convencional, como tú dices. Entonces, usualmente el usuario suele, digamos que alternar entre los diferentes medios, pero de hecho que el que más presencia tiene es el transporte convencional, como tú lo dices, con las diferentes tipologías de buses. Llámense combis, coasters, micros, buses, ómnibus, etcétera. Entonces,
Ahí es donde está el grueso de las personas. En tu ruta usualmente ese es el principal medio de movilización, es inclusive el medio con el que más nosotros interactuamos, porque nosotros no solamente nos dedicamos al pasajero, sino que nos dedicamos también a conversar con el empresario del transporte, con la persona que presta el servicio, porque Edison, no hay una manera de mejorar el sistema de transporte para todos si todos los actores que estamos en él no percibimos un beneficio. O sea, si el pasajero no percibe un beneficio y el transportista no percibe un beneficio también. Entonces, justamente sobre eso es que nosotros indagamos, nosotros trabajamos mucho con el transporte convencional y ya tenemos los transportes más concesionados, por ejemplo, el tren, los corredores y metropolitano, que son eh, un poco más ordenados, tienen información, bueno, son rutas más fijas y que también pues tienen un uso importante y a veces un uso en lo que tiene que ver con el transbordo. Entonces, uso de transporte convencional, más metro, o sea, más metropolitano, uso de transporte convencional con tren, etcétera. Entonces, de hecho, que es un buen reflejo y calza un poco con lo que nosotros trabajamos dentro de tu ruta, o sea, con lo que nuestro usuario utiliza para movilizarse. Ok, Alejandro. Eh, bueno, tenemos otro cuadrito acá, ¿no? De lo que piensa la gente, ¿no? Dice, ¿qué le parece el servicio de transporte público, ¿no? Tenemos, muy malo un 18%, malo 16%, ¿no? Bueno 11%, regular 41%, que es lo mayor, muy bueno 14%. O sea, no está tan visto el transporte público. Bueno, ha entrado Javier, no sé si desea hacer alguna pregunta, unas palabras, puede activar su cámara para que pueda hablar y hacer de repente una pregunta de lo que estamos hablando, el tema del transporte público. Eh, a ver que se termine de conectar y prenda su cámara si en caso desee hablar. Entonces, estábamos en, ¿qué le parece el servicio de transporte público? ¿No? Tenemos regular, indica un 41%, malo y muy malo está entre 18 y 16%, un 34% indica que, o sea, es entre malo, muy bueno, dice un 14%, y bueno, 11% de todos los que hemos podido encuestar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Alejandro? ¿O qué piensan los que están también viendo? Pueden ir ahí comentando, ya estoy viendo ahí algunos comentarios en el Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que piensas, Alejandro, de este tema? Bueno, mira, yo te voy a contar algo que para mí es muy, muy importante. El tema del transporte público para mí es un tema sin exagerar con los otros elementos de la ciudad, como la seguridad, como el esparcimiento, digamos, la cultura ciudadana, cívica y demás. Para mí el transporte público es un eje trascendental de la mejora de la sociedad y su interacción. O sea, a ese nivel de importancia yo lo veo. Entonces, y es un servicio que, como hablamos, moviliza al 80% de las personas. Entonces, siendo un servicio, hoy en día has concebido un problema. Literalmente es concebido un problema. eh, Dentro de lo que nosotros investigamos en nuestros usuarios, lo ven de esa manera. eh, Dentro de lo que se estudia por otros lados y además de esta, como podemos ver este gráfico, podemos tener ahí más o menos, es casi un 70% lo que se está hablando de que es un servicio que no es el esperado, ¿cierto? Entonces, da un poco de, es una paradoja que un servicio que es tan importante para la ciudad se ha concebido tan mal. Inclusive te cuento, Edison, que está solo por debajo de la seguridad, según los últimos análisis que se han hecho, pero es igual concebido un problema. Ojo, no concebido un servicio, sino concebido un problema. Entonces, este gráfico es muy diciente y es lo que precisamente nos tiene que llevar a reflexionar, porque el transporte público no lo compone las empresas de transporte público, los buses, los micros, no. El transporte público lo componemos todos nosotros. O sea, todos los que, pasajeros, conductores, cobradores, empresas de transporte, dueños de vehículos de transporte público, autoridades, todos estamos implicados en el transporte público, en lo bueno, en lo malo y en la mejora. O sea, se necesita de todos para que el transporte mejore. Entonces, hoy
hoy de por sí es claro que por ello no se percibe como un buen servicio y hoy en día justamente como tu ruta, nosotros venimos trabajando de la mano con empresas para tratar de ir mejorando el servicio, pero se requiere lo que ustedes están haciendo hoy, ciudadanos hablando del tema. Ok, Alejandro, muchas gracias por tu participación, ¿no? Acá en este conversatorio. Bueno, ahí otra vez estoy enviando también al grupo, porque parece que como hemos comenzado un poquito tarde, bueno, también ha sido por el tema de hemos estado viniendo y bueno, los contratiempos de siempre, ¿no? En el transporte público. Bueno, acá tenemos otra pregunta que le hicimos a través de nuestro formulario, ¿no? ¿Qué considera importante para viajar en el transporte público, no? Un 38% nos indicó que la seguridad, ¿no? En el transporte público. Y tal como vemos, en Lima Metropolitana y bueno, en casi todo el transporte del Perú, no hay mucha seguridad salvo el tren eléctrico, el metropolitano, aunque también hemos visto casos de robos en estos sistemas integrados de transporte, ¿no? Eh, lo otro que indica es la rapidez, un 21%, la tarifa, 19%, el confort, 16%, y puntualidad, un 6%, ¿no? Bueno, seguridad, bueno, eso es lo que tú comentabas, ¿no? Adolecemos bastante de seguridad y como se ven en las redes sociales, en la televisión, ¿no? El tema de seguridad está un poquito candente ahora en estas últimas, bueno, estos últimos años ya está ha aumentado la inseguridad ciudadana, ¿no? Justo hemos tenido un conversatorio también de seguridad ciudadana o seguridad ciudadana, donde hemos estado comentando estos temas. ¿Cuál es tu percepción, Alejandro, de este tema de que la gente pide seguridad en el transporte público, ¿no? Luego sigue rapidez, la tarifa y confort y puntualidad. Bueno, puntualidad creo que estaría dentro de lo que deberían pedir, ¿no? En un transporte público, pero no sé, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, Alejandro? Coméntanos. Totalmente, o sea, los ítems están muy buenos porque realmente componen, digamos, una experiencia en el transporte público. Eh, Cuando hablamos de seguridad, hay diferentes elementos, no solamente, digamos que, o al menos eso lo percibimos nosotros y según lo que hemos analizado, no solamente se habla del robo, por ejemplo, del robo de celulares o algo por el estilo, o los asaltantes. También el tema de seguridad puede englobar el tema de seguridad por un choque, un incidente, o seguridad por un problema que tengas con un operador a la hora de pagar, un problema por una tarifa. Entonces, ese tema de seguridad siempre es importante uno poderlo discernir bien para uno saber dónde enfoca más esfuerzos. Y de hecho que tenemos que ayudarnos mucho todos para que, por ejemplo, podamos entre todos reportar zonas de incidencia de seguridad, utilizar los mecanismos que tengamos a la mano, smartphones, webs y demás, donde podamos reportar para ayudarnos como ciudadanos a mapear la ciudad en términos de seguridad. Después el tema de la rapidez, también es un gran dolor, como lo hablamos ahora, Edison, pues queríamos llegar más temprano, pero igual uno no es fácil planificar en la ciudad porque pues precisamente hay mucha incertidumbre en el tema de los viajes, del tiempo que te va a tomar de verdad de llegar a un destino. La tarifa sí me causa mucha curiosidad y es algo que me gustaría que conversáramos, porque en muchos países del mundo la tarifa es plana. La tarifa es plana. Por decir en Colombia, la tarifa es plana. Unos subsidian, o sea, algunas veces tú usarás un viaje muy largo, a veces usarás un viaje muy corto, pero siempre la tarifa es plana. Entonces, y ese es uno de los grandes retos también para implementar temas tecnológicos. Nosotros ahora que estamos implementando el sistema de pago con QR, que es un sistema que te cobra desde donde subes hasta donde bajas. Entonces es casi como por kilómetro que te cobra, ¿cierto? Lo cual es muy interesante y muy justo también, pero también le da otros retos al sistema. Entonces, como te comentaba, pues la tarifa, hay zonas que cuando yo llegué acá a Perú me sorprendía un poco la tarifa, lo baja que era, porque como te digo, yo venía acostumbrado a pagar una tarifa plana, que es de 2 soles algo, 2 soles 20 y demás. Entonces, el tema de la tarifa
tienes los dos lados, porque hay que pensar también en ese empresario del transporte al cual le exigimos el otro ítem que sale allí, que es el confort, ¿cierto? Buses con puestos más amplios, no que nos pongan 50 filas de puestos en un mismo bus para que tú no puedas ni entrar, ¿cierto? Buses con aire acondicionado o al menos que tengan habilitadas las ventanas, que se pueda trabajar, un bus que no tenga un ruido muy molesto, o sea, buses con una buena infraestructura para prestar un servicio confortable. Eso va muy amarrado a la tarifa. Entonces, nosotros que hemos hablado con los empresarios de transporte mucho, ellos nos dicen que es imposible, trabajando por decir con una tarifa de 50 centavos, tratar de mejorar los buses, tratar de mejorar la infraestructura. Entonces, también esa es más una reflexión, porque me gustaría que también por ahí conversáramos ahora qué percibimos como un problema en la tarifa, pensándolo en el hecho de que cuando nosotros hacemos un pago justo por nuestro recorrido, tenemos todavía más impulso de exigir al empresario que tenga o que nos dé mejores garantías en términos de confort e inclusive de rapidez, Edison, porque la rapidez también, y tú segura, y tú lo sabes, se afecta no solo por el tráfico, se afecta cuando el conductor para en exceso a recoger personas o a esperar personas, ¿cierto? Entonces, pues que vayas por una buena vía libre, una hora valle, y el conductor, por tratar de recoger más gente, para y se está parando y se está parando y crea una molestia brutal. Entonces, son elementos que están hoy en el transporte, que existen y que hay que tratar de entenderlos a fondo para empezar a solucionarlos. Nosotros varios de estos son los que nos sirven para ir atacando desde nuestra tecnología, tratando de ir mejorando la experiencia del usuario en algunos de esos elementos. Alejandro, gracias por tu comentario. No sé, está Javier y Juan Albán. Si quieren hacer algún comentario, prenden su cámara y activan su micro para que puedan también hablar de lo que piensan del transporte público. Varios de los que están participando son los que han llenado el formulario. Ahí está Javier. Aló, Javier. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, simple nomás. El tema del transporte es un tema muy delicado, ¿no? Que bueno, que ninguno de los gobiernos ha tratado de solucionar, ¿no? Se impuso la Sutran, los policías municipales, pero realmente ha terminado siendo más un problema, un problema. Mira, yo tengo algunos familiares, por ejemplo, que trabajan en estos aplicativos de Uber, Didi, bueno, no sé, tantos que hay, ¿no? Y bueno, a mí me parece una muy buena opción que se puede aplicar ya a nivel de gobierno y en todo el Perú, en todo el país. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta de que estoy viendo acá que la gente pide el tema de seguridad, que está en, creo, un 38%, creo, que es el porcentaje mayor, ¿no? Que considera la población para viajar. Entonces, si la gente pide seguridad, estos aplicativos tienen tanto los datos de los conductores como también tienen los datos de los usuarios, ¿no? En el sistema. Entonces yo creo que eso se podría implementar aquí en el país y bueno, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque vemos muchos robos, secuestros, violaciones, etcétera, pero son realmente de taxistas o colectiveros piratas o en todo caso que no están registrados, ¿no? Yo creo que por el tema de seguridad, creo que por ahí los aplicativos podrían ser. Ahora, debería darse también, ya es una negociación de las empresas, o van a tener alta demanda, ¿no? Van a tener alta demanda, se pueden ver también el tema de los precios que le cobran a la gente, ¿no? Bueno, ya es un tema ya económico. Pero creo que para poder ver el tema de seguridad, creo que el tema de los aplicativos puede ser una buena opción, a mi punto de ser, ¿no? Porque también he visto colectiveros, ¿no? ¿Cómo se llama? Que secuestran a las chicas y se las llevan y ya desaparecen, ¿no? Creo que teniendo estos aplicativos, tranquilamente todos estamos identificados, todos, y creo que es una buena opción, ¿no? Sería una buena opción.
Eso es lo que más o menos creo que podría dar una alternativa, ¿no? Una alternativa más concreta para poder ver el tema del transporte público. Ahora, creo que sí, también el metro y el tren, ¿no? Es una buena alternativa, ¿no? Una buena alternativa, pero creo que deberían ir más allá. Por ejemplo, ahorita se está construyendo el metro ¿cómo se llama? De Ate al Callao, pero solamente va a llegar hasta las 200 millas. Y creo que sí hay presupuesto para poder implementarlo hasta Ventanilla, por ejemplo, en nuestro caso del Callao, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la avenida Gambetta, como de conocimiento, es un tema también bien delicado. Ahí están todos los trailers, todos los que llegan, los trailers de los almacenes del puerto, ahí se hacen su cuadre, se paran y se forma todo un tráfico tremendo realmente, sobre todo a partir de las 12 del día hasta las 5 de la tarde es un caos la avenida Gambetta. Después la hora punta también. Entonces, creo que podría ser una alternativa. Creo que el gobierno debe buscar muchas alternativas, muchas vías para poder, ¿cómo se llama? Tratar de liberar, ¿no? Liberar el tráfico. Se me ocurre, no sé, seguir haciendo la vía costanera hasta Ventanilla también, por ejemplo, ¿no? Ese es un territorio realmente que está muerto, está ahí y se podría hacer y mandar a todos los camiones o los trailers que vienen de los containers, mandarlos por allá para poder liberar la vía, ¿no? De la avenida Gambetta. Hacer diferentes bypass, que los bypass son muy buenos, ¿ah? Los bypass también son buenas alternativas para poder liberar las vías. Entonces, creo que aquí es un tema de decisión política. Parece malogrado. Porque lamentablemente vemos cómo se llama que hay muchos empresarios de transporte que lamentablemente en las campañas apoyan a los políticos con fines que todos ya sabemos que no les toquen sus unidades, no les toquen sus rutas. Entonces ahí está el problema, amigo. Para mí ahí está el problema. Eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Por el momento. Muy bien, Gracias. Javier. Muchas gracias por tu aporte, ¿no? Y por lo que estás también mencionando, ¿no? Sí, es cierto, el tema de transporte ya también Alejandro lo mencionaba, es un tema también de gobierno, ¿no? Un servicio, ¿no? Para poder tener la calidad, rapidez, seguridad, lo que indican algunos que han llenado el formulario también, ¿no? Y lo que piensa también la gente en la calle, ¿no? Es lo que se ve. Bueno, ahí hay algunas personas que han ingresado, también si desean pueden activar el micro para que puedan hablar o levantar la mano para que puedan hablar de manera ordenada. A ver, dice Antonel Cruzado que levantó la mano, puede unos minutos activar su micro para que pueda hablarnos del tema de transporte público que nos convoca el día de hoy. Bien, bueno, buenas noches ante todos, me presento, soy Antonio Cruzado y soy un usuario habitual del transporte urbano y bueno, tengo una duda porque he visto que hay rutas de Guarochirí, o sea, que ustedes saben que Guarochirí no es Lima Metropolitana en sí, pero hay algunas rutas que son autorizadas por Guarochirí. Tenemos empresas de la Avenida Universitaria, por ejemplo, que son las 5 Continentes, la Americana, empresas que desaparecieron y tienen códigos demasiado raros a los códigos numerales que hay en Lima. Por ejemplo, la ruta CH24A es la ruta que comprende de Caraballos a San Miguel, o la NH25 que tiene una ruta partida desde Punta Hermosa a Miraflores, o de Miraflores a San Juan del Lurigancho. Y bueno, tengo una duda porque como a veces la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Metropolitana, perdón, permite la circulación de esas rutas, porque como se sabe, hay varias empresas que son formales que están luchando por mantenerse en el transporte público, porque como que la Municipalidad de Lima no permite el mantenimiento de varias rutas, ya sea por sus unidades antiguas o porque no tiene buena frecuencia o público. Y entonces, ¿por qué las rutas de Guarochirí se les permite eso? También me he dado cuenta sobre algunas rutas que está dando permiso San Juan del Lurigancho, por ejemplo, Los Mandarinos, que es una ruta muy conocida, por el Pasamayito, que tiene un código que no es de Lima, un TB16, TB52, y eso, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para que el transporte informal, que no es el Lima Metropolitana, cambie en la capital, perdón? Y bueno, desde mi punto de vista,
yo he subido a una ruta de Huarochirí y, para serles sinceros, su servicio es muy deficiente. A veces los cobradores tratan mal, o las coasters usan la modalidad chofer-cobrador, que no es una movilidad correcta a ellos, e incluso viajan con la puerta abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo trataremos de mejorar en esa parte? Esa es mi pregunta, gracias. Muy bien, Antonel Cruzado, muchas gracias por tu pregunta. Ahora vamos a ver si tenemos ahí alguna respuesta, pero te está levantando también Juan Albán y Panaqué para que pueda dar su opinión acerca del transporte público. Adelante, Juan Albán. Buenas noches con todos. Mil disculpas por la tardanza, fue problema. Sí, he escuchado, de lo poco que he escuchado, de la charla que he tenido, es muy interesante lo que están hablando en cuanto a transporte. El transporte es bien complejo, últimamente tanto la seguridad la gana. Entonces, como ahí hay varios de los que antecedió la palabra, dice que es cuestión de voluntad y gana de ponerle para poder solucionar este problema que cada día se está presentando más y ya no buscamos soluciones. Vemos que por varios sitios se amplían las carreteras, se abren carriles, pero se incrementa más el transporte. Entonces, de nada nos ayuda eso. Últimamente se está viendo que el transporte formal, por ejemplo, hay unas empresas que van de Ancón, ya a partir de la noche, en el día, ya no se dedican al transporte público, sino se dedican al transporte particular, y nadie los controla. Entonces, habría que ver la forma como a nivel central como distrital. No hay empadronamiento, no se sabe qué transporte, muchas veces por la inseguridad, se crean nuevas empresas, pero tampoco hay confianza, porque no hay un registro tanto en la policía, tanto en la municipalidad como el gobierno central. O sea, no hay un control. Entonces yo pediría más bien buscar soluciones a todos estos problemas, porque si no, esto no se va a grabar y seguirá grabándose. ¿Por qué? Porque la vez pasada dieron la ley del chatarreo, que los vehículos de tal año a tal año ya no podían circular, y ahora nada contra los hermanos, están ocasionando un gran caos hoy en día con todos estos carros, los combis pequeños que están haciendo transporte locales, pero no tienen un control, se burlan de la autoridad. Entonces hay que hacerles entender que acá en el Perú hay leyes que tienen que respetar. Pero para eso la autoridad tiene que ponerse un poco más fuerte también, porque si seguimos así, ya esto ya se descontroló. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Albán, por tus comentarios y tus reflexiones. Lo mismo que nuestro amigo Joaquín, ¿no? También Albán, creo era. Antonel, perdón. Alejandro, bueno, acá está con nuestro amigo Alejandro Valencia de Tu Ruta, ¿no? A ver, otra vez le hacemos la presentación ya que hay un poquito más de personas que están opinando acerca del transporte público, y Alejandro Valencia también viene trabajando con el tema de Tu Ruta por el tema de transporte público a través de su app o aplicativo móvil, y también está en las redes sociales, ¿no? Bueno, acá justo tenemos algunos que dice que difundan más la app, indica, ¿no? Luis Calderón dice, tendría que hacer un convenio con la ATU y la Municipalidad de Lima, así como VIPA, dice, ¿no? Bueno, eso es lo que indican. No sé, algunas palabras, Alejandro. Bueno, no, realmente vuelvo y le reitero que me emociona conocer, o sea, saber que estamos acá reunidos un grupo de ciudadanos. Yo espero que no me dan solamente como que soy parte de Tu Ruta, sino que soy un ciudadano más que utiliza transporte público como ustedes lo utilizan para llegar a sus obligaciones. Entonces, tomo varias de las cosas que estábamos comentando, por decir Antonel, y calza un poco con lo que decía el señor Juan Alba, que es un poco el tema de las empresas que no tienen formalidad, digámoslo de algún modo. ¿Qué pasa? El transporte, como sabíamos, tenía diferentes autoridades.
la autoridad de Lima manejaba las rutas con autorizaciones pedida en Lima, la del Callao, rutas del Callao, Guarochirí igual, pero todas entrecruzaban la ciudad, ¿no? O sea, hay rutas que empiezan en Callao y terminan en Surco, en Monterrico, por ejemplo. Entonces, cuando llega la ATU, pues tiene que absorber toda esta cantidad de rutas que actualmente son cerca de 365 y ahí van recién en el camino de organizarlas. Sin embargo, dentro de esas hay un gran nivel de informalidad por más de que haya formalidad. O sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo puedo ser una empresa de transporte porque tengo una autorización de la autoridad por 6 meses, pero por dentro o en la forma en cómo trato y le doy servicio a mi cliente, soy muy informal, como dice el señor Juan. Eso lo vemos mucho y lo ven nuestros usuarios en la aplicación. Rutas que cortan su recorrido a la mitad del viaje y se retornan. ¿Qué pasa con ese ciudadano? Quedó tirado en la mitad del viaje porque esa ruta no lo lleva. O rutas que hacen recorrido en la noche y por la mañana cuando la quieres tomar no paran porque están haciendo otras cosas. Entonces, hay diferentes elementos. Ahora, hoy la autoridad no tiene los elementos suficientes para poder hacer una fiscalización a los informales que son o a los piratas, porque hay empresas que les cuento yo aquí, converso con los gerentes y una de las principales dolencias para las empresas de transporte formal es la piratería. Entonces acá conecta con algo, Edison, algo que dijo Javier, que es muy interesante, que es cómo identificarnos en la ciudad. O sea, cómo nosotros podemos mostrarle, tanto como ciudadanos y como servicio, mostrarnos entre nosotros y decirme, yo soy un servicio bueno, yo soy un servicio formal y yo soy un ciudadano formal también. Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque estos servicios existen lamentablemente porque existe una demanda. Existe una demanda y tenemos que como ciudadanos hacer una gran reflexión sobre eso, porque cuando nosotros tomamos una ruta que, que sabemos que es informal o que es pirata, estamos alimentando ese servicio y sabemos también nosotros que hay zonas donde es la única opción y ahí es poco discutible, pero cuando estamos en zonas donde preferimos utilizar una ruta que es informal, que no da un buen servicio por encima de otra ruta que es mejor, que es formal, que tiene un buen servicio, tiene mejores vehículos, ahí nosotros sin querer estamos alimentando a esa informalidad. Entonces, ¿qué proponemos nosotros o qué creo yo que debe pasar? Hay cosas que sí o sí la autoridad tiene que ponerse las pilas a hacer. Infraestructura, mejorar la infraestructura, fiscalizar duramente a la informalidad, al pirata, y que esas personas que trabajan ahí, que están tratando obviamente de salir adelante, vayan hacia la formalidad, busquen, por ejemplo, empleo. Yo les voy a contar acá una infidencia entre nosotros. Las empresas de transporte formales adolecen de conductores de transporte. Entonces, ¿por qué estas personas que, por ejemplo, trabajan en vehículos piratas, por qué no van, por decir, a las rutas de transporte a trabajar formalmente y demás, ¿cierto? Entonces, el punto para mí principal, y me alegra que lo hayan tocado todos, es que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a respaldar a las empresas que tratan de hacer mejor las cosas y abandonar a las empresas que tienen conductas como, por ejemplo, maltrato al usuario, y no recorren toda su ruta, un día trabajan, otro día no, y todos esos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean que el ciudadano no los respalda, no los usa, les va a tocar adecuarse a las mejores, a los estándares. Entonces, hagamos eso. Y una cosa que dice Javier, por decir, qué tan bueno fuera que nosotros, por ejemplo, pudiéramos identificar el bus con algún elemento que nos permita saber que es un bus legal, formal, real. Porque les digo que, por decir, hay empresas que la piratería llega al punto de que pintan el bus idéntico. Entonces tú no sabes si estás en un bus formal o en un bus pirata. Entonces, tratar de usar la tecnología para nosotros poder identificar un bus y saber que ese es un bus de verdad. Pero eso requiere mucho de nuestra parte, Edison, Juan, todos. O sea, tenemos que tratar de pujar porque si esperamos que la autoridad lo resuelva, nos va a tomar muchísimo tiempo. Por ejemplo, Alejandro, justo en lo que tú indicabas, ¿no? Del tema de la formalidad
y de este tema de la seguridad también, que no solamente es en el tema de robos, sino también, por ejemplo, cuando pasa un accidente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos claros como el Metropolitano y de repente los corredores y algunas empresas de transporte convencional, que cuando hay un accidente, bueno, ¿no? Tratan de llevar a cabo sus protocolos de seguridad para poder atender a los afectados, en este caso los usuarios que hayan tenido de repente en algún choque, hayan tenido un accidente, ¿no? Entonces se activa rápidamente y pueden al usuario atenderlo de manera rápida y efectiva, ¿no? Para que no se pueda complicar de repente, ¿no? Lo que no vemos en un transporte informal, de repente, ¿no? Cuando hay un accidente, hay un choque, algo, eh, hay que esperar que vengan los bomberos, que venga alguna ambulancia, Ojalá de Dios. o lo que venga, ¿no? O sea, podemos salvar de repente una vida ahí, ¿no? En ese lapso, en ese interín, ¿no? Claro. Es interesante ese tema también, ¿no? Eso, Edison, te cuento con eso, ¿qué pasa? Las empresas formales tienen que tener un seguro contratado. O sea, cada vez que tú pagas y pides el boleto, ese boleto tiene un número que es la póliza de seguro. Entonces, en el caso de que haya un incidente, que puede haberlo fácilmente porque sabemos que estamos en un tráfico duro, rudo y demás, ese es el medio para que te atiendan a ti, para que el SOAT que cubre esa unidad, todo riesgo, te venga y te atienda y como tú dices, salve vida y demás. Entonces, cuando no usamos una ruta formal, estamos en ese peligro, que puede que no pase nada, Dios no lo quiera, ¿cierto? Pero estamos en ese peligro. Es otro de los elementos más de uno a veces utilizar el transporte sin detenerse un segundo a preguntarse, ¿me conviene usar este bus? ¿Vale la pena seguir usando esta ruta que no me ofrece un buen servicio o mejor me mudo a otra ruta que está tratando de hacer las cosas mejor? Entonces, tal cual como dices tú, Edison, ahí es donde uno tiene que empezar a hacer sus presupuestos como ciudadano. Claro, Alejandro, eso es lo que más o menos estábamos viendo y que también los que están viendo y vamos a retransmitir este conversatorio a los diferentes grupos de transporte que tenemos y los diferentes grupos de WhatsApp para que también puedan ver lo que hemos estado comentando y lo que estamos comentando, que no sea una primera, sino no sea una última vez que podamos reunirnos, de repente más veces. Ha entrado ahí Javier, Ricardo, Margaret Kalafitowicz, Emanuel, Emerson, si tienen algún comentario acerca del transporte público, como ya lo han hecho algunos de nuestros participantes, pueden realizarlo. Mencionar también a su vez que estamos con Alejandro Valencia, le interesa el tema de transporte público. Él es parte de Tu Ruta, es un aplicativo que está de manera usando la tecnología, tratando de mejorar el tema del transporte público, ¿no? A través de su plataforma digital, ¿no? No sé, a ver, alguien, si desea, puede abrir su micro y también su cámara para que pueda hablar. O levante la mano para poder, para que pueda hablar. Si no, seguimos comentando el tema del transporte público que hemos estado realizando, o si no, ya pasamos al tema de las preguntas que indicamos ahí, cómo mejorar el tema del transporte público. ¿O tienes algún comentario, Alejandro, antes de pasar a la pregunta? Yo realmente quiero es escucharlos a ustedes, por favor, todas las ideas son muy, muy bienvenidas. El señor Juan ya nos dijo, me pareció muy, muy interesante el caso de Antonel, o sea, una persona que está tan comprometida, o sea, que cuando usa el transporte no solo lo usa, sino que lo ve, lo siente, lo analiza, lo trata de entender, porque es un medio de nuestra vida del día a día, o sea, es algo con lo que tenemos que interactuar todos los días. Entonces, conversemos, hablemos, saquemos ideas acá, que eso es lo más interesante. Escuchémonos como ciudadanos, todos tenemos ideas, preguntas, consultas, críticas, hagámosla, porque eso creo que es lo más valioso de este conversatorio. Adelante, Ricardo, ha prendido su cámara, puedes dar tus palabras. Ricardo Pizarro, activa tu micro, ya está. Ya.
Buenas noches con todos. Sí, yo pertenezco al distrito Villa El Salvador. Bueno, yo estoy escuchando y viendo a la vez lo que están proponiendo aquí las personas y veo que el problema está en los colectivos y también vehículos piratas. Y lo que yo puedo opinar es que tiene que haber más que todo una empresa pequeña en cual puedan transportar legalmente a las personas que viven lejos o como por ejemplo Norte Chico o lugares lejos de Lima. Sí, y bueno, yo estoy pensando de que debería haber algo legal en eso. Y aparte de eso, también estoy viendo con el transcurso de mi trayecto este, este, lejos de mi distrito, el cual estoy viendo mucho tráfico por la Panamericana Sur y a la vez por el trébol de Javier Prado, ¿sí? Y lo que más me impacta es los accidentes. No todos los días pasa accidentes, sino a menudo, y de la cual a mí me impresiona, porque de verdad debe haber una alternativa en la cual tiene que haber rutas más cortas para poder evitar y llegar a tiempo a sus destinos, ¿sí? Y bueno, tengo muchas cosas en la cabeza que opinar más, pero lo más importante es lo que he dado mi opinión por ahora. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras también, por tus opiniones. Eh, pueden indicar, Joaquín, Antonel me dijo que quería dar unas palabras más. Adelante, Antonel, prende tu cámara y te escuchamos. Bien, tengo otra pregunta porque yo tenía dos dudas en sí. El problema de la imitación de las empresas. Por ejemplo, creo que la mayoría que conoce la empresa Los Chinos, de Tuchiza, la C, la que hace la ruta Zapallar vía El Salvador. Bueno, hay más de 10 empresas, sí, son 10 empresas, aunque no lo crean, que copian sus colores y su ruta. Por ejemplo, está Exibosa, que su ruta es desde San Diego hasta Villa María, pero realmente copia desde Zapallar hasta Villa El Salvador. Nuevo Perú, que también iba desde San Diego hasta Villa El Salvador, pero supuestamente adquirió los colores de Tuchiza. Edilberto Ramos, que también era que su ruta es desde Santa Rosa hasta Pachacamac, pero solo llega a Zapallar, incluso los vota la gente en fundición. ¿Qué más? Egmosa, que es una empresa que llega desde Villa El Salvador hasta el cercado de Lima, pero vas a Zapallar, o sea, ese problema también es algo fuerte, porque no solo pasa con Utuchiza, también pasa con la ruta de Gusiza, la que va de Pucusana a San Miguel, que Exajosa es otra empresa que también ha copiado sus colores. Y bueno, también un punto a recalcar es que no confundamos también las imitaciones con los colores. Hay empresas históricas en Lima que brindan un buen servicio, pero a las autoridades no prestan mucha atención a eso. Por ejemplo, desde hace varios años, Etuchis ha presentado una constancia diciendo que varias empresas están imitando sus colores, su ruta ilegalmente. E incluso en accidentes de televisión, ustedes mismos pueden investigar en YouTube. Por ejemplo, choca un bus celeste en la Panamericana y dicen que es de los chinos, pero realmente no están comunicando bien eso a los usuarios, porque no sabemos si realmente se usa ese Tuchisa o alguna empresa pirata que esté copiando su ruta y colores. Y bueno, como que la Panamericana Norte se está formando como un tipo corredor celeste, es lo que he visto en algunos grupos de transporte, y como que se está saliendo un poco de control. Y no hay fiscalización por parte de las autoridades. Y quería preguntarle a Alejandro Valencia de tu ruta, ¿cómo harían con eso en su aplicación? ¿Cómo arreglarían con el problema de imitación de rutas? Porque en el problema de Exibosa, varias rutas como Movic tiene agregada la ruta desde Zapayal hasta Vía El Salvador y ellos están malinformando a los usuarios. Entonces, esa era mi pregunta. Perfecto, Antonel. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, en serio, que nos emociona cuando encontramos personas que son tan apasionadas con el transporte. Eh, y bueno, ahí hay un tema muy importante que toca Antonel y es lo siguiente. O sea, tenemos dos tipos de imitación, ¿cierto? La del pirata, que no es una ruta formal, que nada, es una persona que tiene su vehículo, lo saca y lo mete en una ruta que ya pintó con su color y arranca, ¿cierto? Y después tenemos otras rutas que son formales digamos, inclusive que tienen
buenos vehículos. Muchos de los que comentó Antonel son vehículos de 12 metros, grandes, así tal cual como los de los chinos. Y nosotros analizando y hablando justamente con la gerencia de los chinos, pues digamos, el resultado de eso es muy sencillo. Los chinos han logrado tener una gran frecuencia y una de las grandes ventajas para tener un mejor transporte más fluido, más rápido, es la frecuencia. Y lo que han hecho las empresas, en vez de optar por, por mejorar su frecuencia, fue pintar precisamente los colores. Y ahí entra Indecopi, y ahí entra Indecopi, y ahí debe entrar también la Autoridad de Transporte Urbano, pero como decía Antonel, pues no hay eficiencia en ello, no hay eficiencia, no solamente ese caso, está el caso por decir no recuerdo bien, de Nueva América y otra ruta que es muy similar. Entonces, son rutas formales, pero que han copiado esos colores y de hecho que eso genera confusión. Nosotros lo que hacemos, por decir en tu ruta, es tratar de darle al usuario elementos como la foto, códigos y demás. Pero aún así existe ese riesgo de que la persona, por el afán del día a día, tome la ruta. Ahora, importante entonces es recalcar lo mismo, tomarnos ese segundo de más para conocer nuestro transporte público. ¿Cuál es nuestra ruta? Sabemos cuáles son los chinos, sabemos cuál es otra ruta que me conviene, cuál es esta. Ya sé entonces qué bus debo tomar. Nosotros, por ejemplo, desde tu ruta también que estamos haciendo, tenemos algunas rutas conectadas en tiempo real. Entonces, le podemos informar al usuario, está llegando en 2 minutos al paradero y demás. Pero siempre va a haber ese riesgo. Entonces, eso, la única manera de mitigarlo es justamente con, con, el, con la persona sabiendo en dónde se está subiendo. O sea, conociendo un poco mejor su ruta, qué código tiene, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, ese es uno de los grandes problemas y como dice Antonel, Indecopi debería actuar ahí y eso cae dentro de un tema legal que inclusive nosotros se lo hemos preguntado a las gerencias de las empresas y no ha sido muy posible de que se haga nada, lamentablemente. Muy bien, Antonio, muchas gracias por las preguntas, ¿no? Yo también ahí justo quería hacer un pequeño comentario, lo que indicaba Antonella acerca de la informalidad, ¿no? Perdón, los permisos de Huarochirí y Lima Metropolitana, ¿no? Bueno, antes, bueno, ahora lo tiene, esto creo, la Autoridad de Transporte de Lima y Callao. Me parece que tiene que ser un tema de convenios para el tema de las licencias y permisos. Y lo que indicaba del tema de los problemas en los recorridos, ¿no? Que es muy importante eso, Alejandro, también, a través del aplicativo, a través de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos saber este tema de que no terminan su recorrido, ¿no? Creo que la autoridad está implementando un tema de GPS, a lo mismo que para el tema de transporte de pasajeros, pero a nivel, o sea, a nivel Perú, o de largo recorrido, ¿no? ¿Cómo es este tema? ¿Se podría implementar o es muy costoso? Ya creo que algunos empresarios están implementando, algunas empresas. Lo mismo con el tema del pago sin contacto, ¿no? Que también es importante para evitar, bueno, en el tema de pandemia, para evitar el tema del dinero y para no tener cargado también nuestra tarjetita o algún tipo de repente un YAPE, un PLIN, no sé. ¿Cómo podemos mejorar a través de la tecnología el tema de transporte público? Listo, Edison. Ya te voy a responder, pero antes me gustaría, ¿sabes? Que le diéramos pase a Wilson, que levantó la mano, y no sé si el señor Juan Alban también. Entonces, para que ellos también puedan ir por ahí participar, y ya con eso nosotros ahí ya conversamos de varios temitas al tiempo. Listo, Wilson. Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿tu camarita está activa o lo puedes activar, por favor? Sí, Ahí claro, está. ahí me escuchan. Dale. Ya, bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme al conversatorio. Yo lo que tengo son varias ideas de mejora que tengo frente al transporte público de Lima. Yo viviendo aquí en Lima ya 5 años. Y la verdad, sí, hasta ahorita el transporte público veo que tiene muchas oportunidades de mejora aquí en la ciudad de Lima. Pienso para empezar que la autoridad de transporte que existe necesita mucha más autoridad de la que tiene hasta ahorita,
sobre el control de las rutas que existen, de los recorridos que tienen las rutas y de las empresas que pueden operar o no. Hay todavía un caos bastante en cuanto a la cantidad tan grande de rutas que existen, rutas que en general son bastante ineficientes, o sea, se ven rutas que tienen longitudes de más de 20 kilómetros, cuando eso no debería existir, debería ser rutas que lleguen hasta un punto central o rutas circulares, pero no rutas que vayan, por ejemplo, desde Comas hasta San Juan de Miraflores. Esas rutas extremadamente largas no son eficientes. Hay que eliminar los cobradores son un foco de problemas en las rutas, no deben existir los cobradores, debe existir únicamente cobro directo, bien sea al chofer o lo que es ideal, todas las rutas ya deben tener pago con tarjeta, en todas debe existir es pago con tarjeta. Todas las rutas deben tener GPS, debe dar seguimiento por GPS para ver cuánto falta para que llegue un bus al determinado lugar donde uno esté, y debe existir paraderos señalizados con tecnología que le permita a uno saber cuánto falta para que cada ruta que de transporte llegue a ese paradero. Eso también está en deuda Lima ya frente a la mayoría de las ciudades ya de Latinoamérica, incluso ya estamos demasiado atrasados comparado con cualquier ciudad del mismo tamaño. Yo creo que Lima es la ciudad más atrasada en transporte. Debe haber tarifa única, no debería haber que si esta tal distancia es un sol, si esta otra distancia es sol 50, eso no debe existir. Debe ser una tarifa única independiente de la distancia, porque lo que se logra al tener una tarifa dependiente de la distancia es afectar a las personas más pobres, porque son los que viven más lejos del centro de la ciudad y por lo tanto a quienes les toca pagar más tarifa. Si la tarifa fuera única, beneficiaríamos a las personas más pobres. Entonces, este sistema tarifario empobrece, genera más desigualdad social. Entonces, es terrible que el sistema de tarifas sea la que hay ahorita en Lima. Debería ser como la que tiene el metro o los corredores, que es tarifa única. Y por último, el control de tránsito. Hay muy pocos agentes de tránsito en la ciudad, muy pocos que controlen cómo está el flujo de tránsito, y la cultura ahorita de los conductores es bastante agresiva, bastante guerra del centavo, que hace que finalmente se formen un montón de atascos, sobre todo en los paraderos donde se ven filas de 2 hasta de 3 filas de vehículos esperando por pasajeros. Se necesita mucho más control, ojalá con cámaras por toda la ciudad que tengan detección automática y generen fotomultas inmediatas. Entonces hay un trabajo muy fuerte que necesita Lima para mejorar el sistema de transporte. No sé cuánto se demore, pero el problema es que ahorita cada vez más el atraso respecto a las demás ciudades se nota mucho cómo está Lima y cómo está el resto de países, incluso la misma región, ni siquiera hablando de Europa o Estados Unidos, sino que estamos bastante mal. Entonces, en realidad, cómo reciba las peticiones o qué planes tenga al respecto, y sí me gustaría escuchar mucho de esto. Muchas gracias por las palabras. Margaret, también creo que Wilson, ¿no? Muchas gracias, Wilson. Margaret Calafitois quiere dar unas palabras. Adelante, Margaret, activa tu micro y tu cámara para que puedas indicar. Luego sigue Joaquín, también levanta la mano. Sí, buenas noches. Ahí está. Margaret primero, luego Joaquín. Adelante, Margaret. Puedes hablar. Ya, buenas noches con todos. Sí, pues con lo que había comentado la anterior persona sobre los buses que estaban con el mismo color, es un tema más que todo de marketeo. Actualmente se está proponiendo, bueno, hay una propuesta sobre hacer un corredor particular en toda la Panamericana, es llamado el CITRA. Está conglomerando diferentes rutas, pero con un tramo en el cual está un tramo común, ¿no? Por ejemplo, de acá la Panamericana, pero obviamente estos van a ser ramificados por otras zonas. Eso es por eso también están utilizando lo que es las unidades del mismo color. Las mismas empresas de allá del sur han pedido eso, entonces que sean codificados por el mismo color. Y con respecto a que el sistema de transporte debe tener un mismo pasaje,
sí se ha estado viendo eso. Bueno, es una propuesta en la que lo están formulando, ¿no? De que en todo este tramo sea pagado por un solo impuesto, en este caso serían sus 2 soles, para poder así que las personas puedan costear el servicio. Gracias. Muchas gracias, Margaret, al Effective Voice. Ahora entra Joaquín, puedes dar tus comentarios. Muchas gracias. Puedes encender tu cámara y tu audio. Buenas noches, no me encuentro con cámara disponible actualmente. Disculpe la molestia. No hay problema, Joaquín. Dale nomás. Ok, bueno, buenas noches con todos, en primer lugar. Y sí, la verdad es que el transporte público en Lima es demasiado complicado, pero yo creo que la autoridad de transporte urbano, además de las falencias que tiene como autoridad, o sea, me estoy refiriendo a que le falta autoridad, valga la redundancia, también tienen sus errores que no eran de la antigua Protransporte. ¿Quién se acuerda de la antigua Protransporte? Protransporte era aquella que manejaba el Metropolitano en los primeros corredores, véase el azul o el rojo, pero tenía una cantidad de eficiencias tremenda. ¿Por qué, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho han abundado los piratas? Lamentablemente la implementación de los corredores ha sido deficiente, en mi opinión, porque yo creo que más bien, en vez de ayudar, han afectado más al usuario. Recordemos que el usuario promedio de Lima prefiere tomar un carro directo de un punto A un punto B. Todas las vueltas que dé, prefiere tomar un carro directo, una persona promedio en Lima y Callao. Y al eliminar varias rutas que hacían tramos directos para esta gente, lo que hace más bien es alimentar a los piratas. Por ejemplo, San Juan de Lurigancho y la avenida Bancay. Es un plagadero de piratas. Yo he ido hace unos meses a esa avenida, la avenida Bancay, y lo he comprobado en carne propia. Porque he visto varios corredores vacíos y varias coasters de varias rutas piratas llegando desde San Juan del Lurigancho bien llenas las coasters. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que sacan a la línea 50 de San Juan del Lurigancho, la sacan de la avenida Bancay. Si una ruta del corredor hiciera la misma ruta de la 50, no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque estás reemplazando con un corredor una ruta que ya existía y no va a haber tanta afectación a los usuarios. En cambio, si vas a, por ejemplo, sacar la ruta de la 50, pero no vas a poner una ruta igual o parecida, lo que va a hacer la gente no va a ser necesariamente tomar la nueva ruta, va a tratar de buscar alternativas mejores. Y eso, el tema del pasaje también es de la tarifa única. Yo estoy a favor. Y hablando de lo de Antonel, del tema de los clones de los chinos, como les digo yo personalmente, sí. Yo tomo de Hilberto Ramos, dirán, ¿por qué estoy tomando un pirata, un clonador? Yo vivo en Profam. Está ubicado en el distrito de Santa Rosa, por el último paradero de Hilberto Ramos. Y créanme que para mí, y como usuario de transporte público, tomar esa ruta es un suplicio. ¿Por qué? Estar identificando cuál ruta es cuál chino es cuál es Etuchiza, cuál es Etzibosa, cuál es Nuevo Perú, cuál es Edilberto y cuál Edilberto va, porque es cierto que algunos Edilberto te dejan tirado en flecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que para el transporte urbano debería de haber una regulación, pero yo creo que en el tema con los corredores, yo creo que los corredores no han sido una buena incorporación, porque más bien lo que han hecho es alimentar varios piratas. Recordemos los piratas de la avenida Petit Uars y de la avenida Tacna. Recordemos, ¿quién no ha visto el documental de la bestia de Petit Uars, del Grupo El Comercio? En YouTube está, si quieren véanlo, que varios piratas de varias empresas que van por la avenida Tacna se unen y le compiten al corredor. Y la gente más bien lo prefiere tomar, no necesariamente por ser más barato, sino porque también ofrecen un servicio, sería un servicio peor, yo lo digo por experiencia propia, pero la gente los prefiere. Además de ser más barato, también lo que hacen es hacer más recorrido, porque estos piratas iban hasta el Rima, no se quedaban mayormente en el centro de Lima, como dice el documental, en verdad iban hasta el Rima y aún siguen existiendo, sobre todo en las viejas rutas de la ATCR, viejas coasters, y es así lo que pasa. Lo que pasa también es que también hay que concientizar al limeño promedio, también porque el sistema troncoalimentador, si lo implementamos a una sociedad que prefiere tomar un carro directo de un punto A a un punto B, está mal,
porque o sea, está bien que lo pongan en tronco alimentado, pero la gente no va a entender y si un pirata hace una ruta directa, va a preferir al pirata. También hay que concientizar al limeño promedio a que la solución del transporte no basa en cómo se llama, en tener rutas de punto A a un punto B del que hace una persona en su día a día, sino que también a veces tenemos que dividir las rutas en sistemas troncoalimentadores para que realmente funcionen de manera efectiva. Esa es mi opinión por el momento. También tenía más cosas que hablar, como cómo simplificar el tema de los códigos, porque sí, la gente aquí en promedio en Lima no, o sea, distinga las rutas por el color o por el seudónimo, o sea, por ejemplo, las rutas que van por Olaya Pachacute le dicen OP, las rutas que iban hasta mi Perú hasta, no lo distinguen por su código, más o pues por la empresa o es por un seudónimo que ponen la misma empresa, como por ejemplo la JB o la OP, por poner un ejemplo. Gracias. Gracias a ti, Joaquín, por los comentarios, las palabras y todo esto nos nutre a todos nosotros y vamos aprendiendo uno de otro. Bueno, ¿qué comentarios tienes, Alejandro, ahí de Joaquín, Margaret, Wilson? Han dado buenos Está comentarios increíble, sí. y Está bueno, hay buenísimo. bastante pan por rebanar. Demasiado, demasiado. Wilson hizo todo un resumen, por ejemplo, de un sinfín de acciones que hace mucho tiempo ya se debieron haber implementado, que se han implementado en otros países y que de hecho que van funcionando, pero que si hoy quisiéramos todos que tuviéramos un transporte público al nivel que se merece una ciudad. Yo hace poco estuve en Ciudad de México, que es una ciudad que tiene una densidad muchísimo mayor. eh, Creo que tiene, no sé, 30 millones de habitantes y créanme que disfruté el uso del transporte público, unos metros subterráneos muy bien establecidos, muy bien comunicados, con wifi, eh, trolebús y como 4 o 5 medios. Entonces ahí también empezamos a pensar justamente cómo debemos planificar la ciudad y en términos de qué y cómo se hace ese cambio gradual. Eso es un punto muy importante que debemos tener en cuenta, el cambio gradual. Por ejemplo, tocábamos el tema de los cobradores. Los cobradores también pues son una fuerza laboral, personas que están trabajando ahí, pero también me allano a lo que dice Wilson, hablando con las empresas, el cobrador a veces genera mucha problemática dentro del uso del transporte. ¿Por qué? Porque es la persona que se encarga de manejar el dinero dentro de la unidad. Entonces, eso le da mucho poder a él y eso genera que a veces no se den, digamos, posibilidades de mejorar las rutas porque no, a ellos les parece mejor estar como estamos hoy. Entonces, eso hay que irlo haciendo gradual. Por decir, si vamos a sacar cobradores, tratemos de migrarlos hacia ser conductores, porque como les comentaba, hoy hay nosotros decimos, ¿cómo es que existe esa bestia todavía manejando ese carro? Es porque hoy no hay conductores en el sector, en el transporte público, no hay conductores. Entonces las empresas les da temor corregir de manera firme a un conductor porque se les amenaza con irse a otra empresa y esa empresa se queda con un bus parado. Entonces, por ese lado, sabemos que hay muchos cambios, la idea es que se hagan gradualmente, pero el principal cambio que nosotros todos los que estamos reunidos acá hoy podemos tomar es empezar a tomar mejores decisiones a la hora de decidir qué ruta utilizar. Entonces, eso une con varios temas que estábamos hablando. Por ejemplo, decía Joaquín, un tema súper importante y también quería por ahí que hiciéramos esa precisión. Las rutas que tienen los mismos colores de los chinos, por ejemplo, que yo hablo por conocimiento de causa, yo he hablado con las gerencias y lo que me han dicho es, eso, como decía Margaret, eso fue una decisión de marketing de parte de esas empresas, pero lo que esas empresas debieron haber hecho era complementar con algo que tienen los chinos, que es lo que más le gusta y lo que más atrae pasajeros hacia los chinos, que es la frecuencia que tienen los chinos, la frecuencia y la agilidad en el servicio. Entonces, ahí, como decía Joaquín, uno tomar esa decisión de montarse en un bus en ese momento, es muy difícil encontrar cuál es la ruta y conocerla. Entonces, es importante que ahí nosotros nos demos ese momento, ese espacio, porque cuando nos subimos en una unidad, nos sometemos al servicio que está ocurriendo ahí. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro. Nosotros, cuando decidimos tomar un bus, ahí ya estamos respaldando a esa unidad
y por ende al servicio que tiene. O sea, cuando dejamos de usar un bus porque su servicio no es bueno, le estamos diciendo, oye, mejora, te necesito, pero mejora, porque realmente necesito un mejor servicio por el cual yo pago ahora. Otro tema que tocamos, se habla de los colectivos. Hay un punto muy importante también. En ese tema nosotros lo hemos analizado mucho y lamentablemente los colectivos no ayudan al sistema de transporte, sobre todo en su parte más céntrica. Los corredores tienen que adecuarse, por eso estoy de acuerdo con Joaquín en lo que dice que más gente utiliza el colectivo que el corredor por dos cosas principales. Uno, porque a veces el corredor hace esperar mucho a la gente, es un tema de frecuencias, y también más comodidad. Entonces también tenemos que nosotros como usuarios saber un poco sobre eso y ver qué nos conviene más a largo plazo. Eso quiere decir, cuando yo uso un medio de transporte, como les digo, estamos respaldándolo, estamos haciéndolo crecer. Ahora, hay zonas de la ciudad donde sí deben existir medios de transporte a la medida de esas zonas. Hay zonas donde no entra un bus de 12 metros, ni un bus de 9 metros. Ahí deberían existir medios de transporte legalmente empadronados, inclusive afiliados a empresas de transporte, con buenos vehículos que cubran esas rutas y que sean de menor dimensión, pero alineados a la formalidad, debidamente identificados, porque como hablábamos ahora, hay gente, ¿quién no conoce? Yo conozco gente que la han subido en un colectivo y la han asaltado. O sea, se ha subido a un colectivo y la han asaltado. Entonces, todos esos elementos parten de nuestras decisiones también. De hecho, que la autoridad, ahora nos hacían una pregunta, Edison, ya para ir cerrando, ¿por qué no hace tu ruta una alianza con la autoridad? Nosotros venimos buscando hace 5 años una alianza con la autoridad. Hoy estamos sentados en una mesa de trabajo con la autoridad, algunos elementos de la autoridad que tienen visión, estamos en una mesa de trabajo con ellos hoy, pero pero es un tema muy lento. Entonces nosotros en tu ruta siempre decimos, nosotros seguimos avanzando y ya que la autoridad, el día que nos abra la puerta, estaremos encantados de colaborar. Pero nosotros, nuestro principal motor de trabajo somos nosotros mismos y hoy por eso te decía que estoy muy emocionado en este conversatorio porque son los ciudadanos, nosotros como ciudadanos los que podemos cambiar las cosas. Poco a poco, no quiero decir de una, pero sí al menos paso a paso nosotros podemos influir mucho en ese tema. Claro, ese es el tema, ¿no? Tratar de concordar, ver qué alternativas existen, ¿no? Y es importante lo que tú dices, ¿no? Si hay que hacer un convenio con la autoridad para mejorar, ¿no? Porque no vemos ni por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni por la Autoridad de Transporte Urbano que le den facilidades a los usuarios, ¿no? A los que toman de repente el transporte público. No hay digamos, herramientas que el usuario pueda decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde me voy? ¿A qué hora pasa tal bus? ¿No? O sea, ya sea de inmediato, ya sea por el internet o por un aplicativo, así como tu ruta viene tratando de amalgamar diferentes contextos del transporte público. Sería interesante, ¿no? Que la misma autoridad ponga énfasis en eso para que los usuarios puedan tener un transporte donde puedan saber efectivamente a qué momento pasa, a qué hora, qué transporte le lleva, ¿no? Así como ha venido nuestro amigo Alejandro tratando de explicar la funcionalidad que tiene tu ruta. A ver, Víctor está levantando la mano, quiere dar unas palabras. Vamos a ver, terminando con todo, ya estamos llegando al final de este conversatorio, tratando de amalgamar ciertas ideas y poder conocernos cada uno y todos acerca de qué pensamos del transporte y de repente hacer una propuesta, hacer llegar nuestras voces a la autoridad, ¿no? Pertinente, ¿no? A las Tal como ha empresas dicho. del Cono Norte, Edison, cuenta con nuestro apoyo para que llevemos propuestas de parte de ustedes a las empresas del Cono Norte, o sea, a los gerentes de las empresas y decirles, estas son las propuestas, las reflexiones que hacen los ciudadanos, tus usuarios de transporte. Listo, Víctor, disculpen.
Claro, efectivamente. Acá también hacemos un llamado a los gerentes de las empresas de transporte público, que hay bastantes acá en Lima Norte, ¿no? Eh, Bien es cierto, están ahí sus puntos, sus terminales, ¿no? Sus puntos de partida de acá del Cono Norte. De acá hacemos un llamado para que podamos trabajar de manera conjunta y hacer las reflexiones respectivas para mejorar el transporte público en Lima Norte, como bien dice Alejandro. Adelante, Víctor, te escuchamos, prende tu cámara Ya, y muy bien. Bueno, gracias nuevamente, Edison. Un gusto de escucharte y bueno, el saludo para todos los participantes. Recién acabo de tener tiempo por cuestión de trabajo, ¿no? Pero con la justa, porque me dice que están cerrando ya. Bueno, para hacer en esta despedida el saludo y la despedida en todo caso. Bueno, Víctor Ugaza, pues, ha salido Víctor nomás. Estuvimos en la anterior reunión de Inseguridad Ciudadana. claro, Respecto al transporte, bueno, de repente es una utopía conociendo lo que nuestra realidad como país, ¿no? Y digo una utopía porque como quisiera, digamos, que sea un transporte, pues, como se hace en el Japón. Es una utopía, por eso digo, ¿no? Donde los problemas, por más que nos reunamos con las autoridades, que por lo menos en un país como el nuestro, serían los mecanismos, ¿no? Hablar con la autoridad, mesa de trabajo, hacer coordinaciones o presentar propuestas, un plan, en fin, para poder mejorar en cada una de las áreas. Pero el transporte público, un promedio de 10 millones bueno, en Lima metropolitana, ¿no? Hablando de Lima Norte y ya, pero mira, no mejore un aspecto cultural. Por ejemplo, les hablaba de Japón. En Japón, por ejemplo, desde los pasajeros. El pasajero sube a lo que viene a ser acá el metropolitano o una unidad como el chino que se ha mencionado. La gente por subir no espera que baje la gente que tiene que bajar y se están atropellando por subir, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural, de educación. Mientras no, y eso no depende pues del alcalde de Lima. Claro que hay un área de educación, ¿no? La municipalidad tiene a través de la ley municipal o la ley orgánica municipalidad de la 27972, hay una área de educación, pero ¿qué hacen? Pues un curso de chocolatería, un curso de manualidades, ese tipo lo toman como educación, ¿no? Entonces piensan que solamente el Ministerio de Educación, no es así. Bueno, estamos muy atrás todavía en conceptos claros, definidos, para poder hacer todo un proyecto educativo integral. Entonces, la consecuencia se refleja pues en la actitud de la gente, de la población. Entonces, en el Japón le esperan a la gente que baje, no hay ningún tipo de atropello, la gente no se atropella, quiere subir a la adrede, en fin, ¿no? No hay insultos, no hay que el chofer te dice, ya, pie derecho, ¿no? Para bajar, o que ya te golpean la lata del carro, ¿no? Ya como apurándote para que subas, no hay eso, ¿no? Es como en el metropolitano, es como una empresa más seria, más formal, es empresa, pues, ¿no? Ahí no hay que pie derecho, ahí no hay que ya te tocan la lata del vehículo para que tú subas rápido, no hay eso. Es más formal en ese sentido. De todas maneras, nos falta, culturalmente hablando, un tema formativo, ¿no? Que es la raíz de tantos problemas, no solamente de transporte, el tema de inseguridad ciudadana, en fin, varios temas, ¿no? Quería dar este aporte, pues, y gracias por escucharme, es un gusto nuevamente saludarte y bueno, el saludo para todos los participantes. Gracias. gracias a ti, Víctor Ugaz, por tus comentarios y lo que vienes aportando también. Sí, bueno, como dice ahí nuestro amigo Víctor, ¿no? Nos falta bastante de educación también. Ya, bueno, es un tema también de políticas públicas. También hablaba de no hay que esperar también mucho a nuestras autoridades de lo que puedan dar. Por eso también tenemos acá la parte tecnológica, ¿no? De entidades privadas, ¿no? O grupos que se reúnen y tratan de aportar a la sociedad, tal como tu ruta lo viene haciendo y otras personalidades, ¿no? Que vienen realizando. Por ejemplo, estuvimos entrevistando al ingeniero Edgardo Ramírez, ¿no? Gerente general del Urbanito, donde también nos explicaba el tema vienen conversando con la autoridad, pero no llegan a un acuerdo, a un convenio, entonces ellos ya están lanzando su aplicativo para su marcaje, ¿no? Entonces,
esas ideas, esas propuestas y impactos que viene de parte de la empresa privada son buenas y bien recibidas por los usuarios también, ¿no? Es muy bueno. Alejandro, querías decir algunas palabras, creo ya vamos terminando el conversatorio, estuvo muy interesante, hemos escuchado a todos los participantes, hemos visto también los cuadros, ¿no? Donde, bueno, les comento a los que recién han entrado, ¿no? ¿Qué considera importante para viajar en el transporte público? El tema de seguridad indicaba la gente bastante. Vamos a ponerlo acá en el grupo para que lo puedan ver y retransmitir y ya vamos terminando con las palabras de nuestro amigo Alejandro. A ver, ¿qué considera importante para viajar en el transporte público? Hicimos la encuesta ahí a los que llenaron los formularios, ¿no? Un 38% indicaba seguridad. Hemos estado hablando, y bueno, sí, efectivamente, por el tema de la ola de inseguridad, también por el tema de los accidentes, también por el tema del maltrato de repente de un conductor o un trabajador o el cobrador, como ya se ha indicado, ¿no? Un 21% indicó rapidez, que también hemos visto que efectivamente la rapidez le interesa al usuario, ¿no? Por eso toman este tema de los colectivos, este tema del transporte informal, ¿no? Porque de repente le lleva más rápido a su destino que el transporte formal, por el tema del tráfico, por el tema de que se va de repente por un peaje o por algún lado, que es más rápido, toma una ruta corta o se mete, por ejemplo, hablaban también del pasamayito, ¿no? De los mandaritos que van y te conectan rápido de Comas o de Lima Norte a San Juan de Lurigancho, ¿no? El tema de la tarifa, un 19% indicó, confort un 16% y puntualidad un 6%. Luego, ¿qué le parece el servicio de transporte público? Tenemos un gran porcentaje que indica que no le parece muy malo, ¿no? Y regular un 41%, ¿no? Bueno, 11% y muy bueno, 14%. No hay muchas personas o mucho porcentaje de los encuestados que indiquen que sea bueno o muy bueno el servicio. Bueno, y también hicimos esta pregunta de en qué transporte público se moviliza y bueno, el transporte convencional nos indican un 30%, ¿no? Metropolitano también, tren eléctrico, corredores, colectivo, taxi, auto propio y bicicleta. Todos estos cuadros los pueden ver en nuestra página de la Coordinadora Ciudadana de Lima Norte y también pueden hacer llegar sus comentarios y vamos terminando ya con las palabras finales de nuestro invitado Alejandro Valencia, que muy gratamente nos ha acompañado todo este conversatorio. Agradecemos también las ideas de todos los que han participado y pueden verlo a través de la Coordinadora Ciudadana de Lima Norte, nuestra plataforma digital. Gracias Margaret, gracias Ricardo, Juan, Víctor, Francisco, Wilson, Joaquín, Antonelli y los que ya también se han retirado. Muchas gracias por todos sus aportes, sus comentarios. Y terminamos con las palabras de nuestro amigo Alejandro Valencia. Adelante, Alejandro. Gracias Edison. Antes de que se me olvide, reiterarles la felicitación, o sea, el hecho de que estemos acá reunidos como ciudadanos hablando de esos temas es de vital importancia para que realmente se genere una evolución, una mejora en nuestras ciudades. Los felicito de corazón porque eso no lo he visto mucho y creo que ese es el ejemplo que debe marcar a muchas personas de que entendamos de que no por el hecho de vivir en un lado y yo no ser la autoridad, pues no me importa el resto, lo que pase, no. Es importante ser conscientes de que todo lo que pasa en la ciudad nos afecta a nosotros primero y nosotros deberíamos ser los primeros en tratar de que esto mejore y cambie. Bueno, finalizando, Edison, Víctor tocó un punto impresionantemente importante, la cultura nuestra, la cultura de uso. Volvemos a lo mismo. Cuando yo uso una línea que es pirata por encima de una línea formal, ¿qué efecto estoy causando en la ciudad? ¿Qué estoy logrando con esto? Detenernos a pensar en esto. Lo que dice Víctor, cuando dejamos que las personas bajen primero, ¿qué logramos con esto? Fluidez del servicio, ¿cierto? Cuando subo. Les voy a contar algo importante, por ejemplo.
el ingeniero Edgardo, un gran empresario de transporte que tengo el gusto de conocer y una persona que le está apostando a la tecnología, a la mejora del sistema de transporte, viene implementando un sistema de pago con tarjetas. Y los sistemas de pago con tarjetas se implementan usualmente, o los sistemas de pago digitales, para tratar de un poco de poder controlar el dinero que genera una unidad para invertir, para mejorar el servicio. Y eso hoy en día corresponde a ciertas pérdidas para el empresario, pero hay otras pérdidas que generamos nosotros los pasajeros. Y es cuando, por ejemplo, le decimos al conductor que nos vamos a bajar en un paradero y seguimos de frente y tratamos de bajarnos posteriormente. Ese simple acto que posiblemente lo hacemos a conciencia, ese simple acto es el que está generando mucha afectación también en el transporte. Entonces entendamos, como les decía al principio, el transporte no son los buses, no son los operadores, no son los cobradores, no son las empresas, no es la autoridad, no somos nosotros, somos todos, todos. Y en función de que todos mejoremos la forma de cómo usamos, qué empresas respaldamos, a quién le damos nuestra confianza para que nos movilice y por qué y qué le exigimos a cambio de eso, ahí vamos a empezar a notar cambios. Y ese es un poco el objetivo, por eso me alegra mucho estar acá reunido con ustedes. Les dejo mi información en el chat para lo que necesiten, cualquier duda, como te dije, Edison, cuenta con mi compromiso para que reunamos un grupo de propuestas y hacérselas llegar a los gerentes de las empresas y decirles, esto es lo que propone la gente que usa tus rutas. O sea, esto es lo que buscan, esto es lo que desean para respaldarte, para ser tus pasajeros frecuentes, para pagarte con gusto y con justicia. Entonces, hagámoslo así, nosotros vamos a hacer ese puente con total gusto, porque eso es lo que necesitamos, que se cree ese diálogo. Hoy en día no hay diálogo, hoy en día nos tratamos mal todos en el transporte y eso debe cambiar. Tenemos que entender que, por decir, el conductor es un ser humano, es una persona con problemas, es una persona inclusive que vive con mucho estrés. El pasajero también viene estresado, cansado, agotado. Entonces, cuando nos entendemos, empatizamos entre todos, empezamos a hacer mejores cosas, a ser mejores personas unos con otros y a saber lo que te decía, no robo paraderos, porque sé que cuando robo un paradero estoy afectando esta empresa que está tratando de darme un buen servicio. Entonces hagamos eso, trabajemos y síganse reuniendo y en cuanto nosotros, cuando nos quieran invitar, encantadísimos, les voy a dejar mis datos acá para lo que tengan ideas, preguntas, sugerencias. Igual nosotros desde Tu Ruta seguiremos trabajando. Si tienen ideas para nosotros, para mejorar nuestro servicio, háganlo por favor. Nosotros encantados de escucharlos. Edison, mil gracias y para todos un excelente fin de semana. Y bueno, juntos vamos a poder cambiar la ciudad, mejorarla para todos. Muy bien, muchas gracias Alejandro por tu participación y por apoyarnos el día de hoy. Estamos acá llanos a llevar las propuestas a los gerentes de transporte de acá de Lima Norte. Conocemos a varios también, y bueno, creo que van a estar interesados en las propuestas que se desarrollen, ya sea a partir de la ciudadanía organizada y también por parte tuya, Alejandro Valencia, por Tu Ruta también, o a través tuyo o con tu participación, para ir llevando nuestras propuestas más robustas, más amalgamadas y se mejore el transporte público para beneficio de los usuarios, tal como quiere la población. Y bueno, un gusto haber compartido con todos ustedes, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo conversatorio que viene el tema de gestión de residuos sólidos y luego el parques y espacios públicos. Muchas gracias a todos, amigos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Edison. Gracias. Buenísimo. Gracias. Luego, Ok, Muchas gracias. gracias, buenas noches, cuídense, nos vemos, gracias. Gracias.